Hola, estamos de vuelta. No sé si son mejores estos 5 minutos por lo menos para calentar el agua. Vamos a poner compartir para que varios puedan compartir. Estamos admitiendo a todos. Admitir a todos. ¿Cómo venimos hasta acá? Justo que estaba interesante, decían todos, no se preocupen por la pantalla. Se había quedado quieta. Era un tema de que estaba explicando cómo era el cálculo de los índices y demás. Les quiero mostrar cómo estaba Yala. Un ratito nada más. Eso es Yala. Para que vean los cerritos. Dejamos de compartir. ¿No podés? A ver. Ahí está el audio Hola, José tuyo, Luis. Chinda. Hola, Me levanto un segundo a ayudarle a Armando que no se le conecta. listo. Voy a Sí, no cerrar mi lo, micrófono. no lo veo todavía a él acá para admitirlo, pero ya estamos No, 50 por eso, está participantes. con problemas de conexión. Ahora voy a ayudarlo. Cierro mi micrófono. Perfecto. Ya me arden las orejas. Lo que le voy a pedir después a todos, a ver si pueden, cuando terminemos el curso, activar su video. Hacemos una fotito para captar todos los presentes y hacemos una impresión de pantalla. Ahí está Armando. Hola. Hola, Chinda. ¿Estamos, José Luis? Sí, sí, 61 participantes esperando por Bien. tu Lo que se ve palabra. es el papel de trabajo del ajuste por inflación. Pero varios preguntaban que no estaban viendo cómo es la mecánica. Eh, yo voy a tratar de compartir lo que usamos en sociedades de capital. Si me esperan un segundo, voy a tratar de entrar en ese archivo, porque capaz que ahí les resulta más fácil la comprensión.
¿Están viendo un PowerPoint ahora? No, Chinda, no se ve el No. Power, A ver, se ve el esperen un Excel. segundo. Compartir, esperemos un segundo. Ahora, Ahora sí, bien. Lo había hecho mal, perdón. Esto es lo que usamos para sociedades de capital. Vamos a ir un segundito buscando el ajuste por inflación, que probablemente les resulte más sencillo. Acá estamos. Y habíamos dicho que nos encontrábamos en el título sexto de la ley, artículos 105 a 109 y 274 a 278 del decreto reglamentario. En el 105 es donde refiere a los sujetos alcanzados por este ajuste, que básicamente son todos los sujetos de la tercera categoría. Y luego estaba tratando de dar esta explicación que pueden ver ustedes acá, y que, espérenme un segundo porque me apareció un cartel, espérenme un segundito, lo bajo. Básicamente la mecánica tiene esta estructura. Nos dice, parta del activo total. De ese activo total, la mecánica me indica, saque los activos que vamos a llamar no computables, para dejar los activos que llamamos computables y que son los que merecen la cobertura. Me detengo un segundo. ¿De dónde saco el activo total? Ahí estaba yo en ese punto. Si ustedes lo ven en el artículo 106, solito, peladito, no va a servir. Hay que ir al 107 en el primer párrafo y combinar entre los dos. Porque en el 107 me dice, tome al inicio el balance comercial, el de publicación, o el balance impositivo, como en el caso de la tercera categoría. Ustedes ven que yo puse acá, tomen al inicio el balance comercial histórico y lo subrayo. Y en el caso del impositivo, que sería el de para la empresa unipersonal de la tercera categoría, es también el histórico. ¿Por qué yo puse el histórico? Porque cuando combino estas normas, y sobre todo el primer párrafo del 107, se puede prestar a confusión la redacción, que tiene un poquito rebuscada, porque dice, tome el balance de publicación. ¿Cuál es el balance de publicación? Yo se los estoy traduciendo, resumiendo. Es el que ya está reexpresado contablemente. Pero a continuación, si traducimos el resto de las palabras, nos dice, pero elimine el ajuste contable. Y además nos dice algo más. Todos los activos que ustedes van a tomar a los fines de ajustarlo y los pasivos, que también van a ser llamados computables, tienen que ser impositivos. Esto es, que además de sacarle el ajuste contable, sobre lo cual ya voy a decir dos palabritas, además de eso, hay que tomar siempre la evaluación impositiva, que ustedes saben que en los que llevan contabilidad puede haber una variación entre lo que tomamos en la contabilidad y lo que corresponde impositivamente. Entonces, traducido todo esto, tenemos que decir, sea que lleve contabilidad, o que como en esta empresa unipersonal no lleva, los valores que vamos a considerar para ajustar son valores históricos e impositivos, valuaciones impositivas. Cuando estamos frente a un sujeto con contabilidad, para poder eliminar el ajuste en el punto de partida, esto lo vimos al momento de hacer el de sociedades de capital, lo que se elimina para llegar a los valores históricos del resultado es el ajuste que corresponde a los activos, a los pasivos y al patrimonio neto. Y la otra forma más práctica de hacerlo es de llevar la contabilidad histórica, como la llevamos siempre, al final del ejercicio obtener un balance histórico, un sumas y saldo histórico,
Y ese sumas y saldos es el que nos sirve para todas las determinaciones impositivas. La pregunta que viene a continuación es, ¿y qué pasa? Porque yo los saldos del año anterior los tengo ajustados por inflación. Entonces ahí la recomendación es que el primer asiento que hay que hacer cuando ya estamos en el ejercicio siguiente es anular la actualización o el ajuste o la reexpresión de las cuentas patrimoniales. Esto es lo que llevan contabilidad. Vuelvo a repetir, al cierre del ejercicio anterior, el cierre ha quedado totalmente reexpresado en la contabilidad. El primer asiento es anular. Como ya están las cuentas refundidas, nosotros al abrir, abrimos solamente las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio. Ese es el asiento que llamamos de apertura. El asiento siguiente es anularle la reexpresión, el ajuste por inflación contable de esas cuentas, o sea, revertir el asiento. ¿Eso qué significa? Que me deja todos los saldos históricos. Entonces sigo manejando la contabilidad histórica. Cuando llego al cierre, obtengo un sumas y saldos histórico, que es el que me sirve para determinar el impuesto a las ganancias de estos sujetos que llevan contabilidad, y me sirve para tomar el activo también histórico a los fines de lo que acá buscamos, que es el ajuste por inflación. Y además, insisto, todos los valores nos tenemos que cuidar que cuando decimos que son computables para el ajuste, tienen que estar valuados impositivamente. Vamos a dar algunos ejemplos ya en el práctico concretamente, pero conceptualmente es esa la cuestión. Entonces, habiendo partido del activo total, con las aclaraciones que dije, la ley en el artículo 106A me dice cuáles voy a detraer de ese total del activo. ¿Cuáles voy a detraer? Los que son no computables. ¿Y por qué no son no computables? Porque se cubren solitos desde el punto de vista impositivo, de una manera o de otra se cubren solitos. El ejemplo más típico es el de los bienes de uso. ¿Cómo se cubren los bienes de uso desde el punto de vista del impuesto a las ganancias? Porque cuando incorporamos la amortización es actualizada. Y cuando tomamos el costo computable en caso de ventas, es también actualizado. Y entonces ustedes me dirán, ¿pero por qué para los bienes viejos ustedes dijeron de que no se actualizan? Sí, es verdad, tiene esa complicación. Lo que pasa es que el legislador tuvo previsto, lo que Armando mencionó, cuál es el revalúo. Entonces el legislador sí tuvo la previsión para los bienes viejos de que el contribuyente pudiera tomar amortizaciones sobre los bienes revaluados y lo mismo con los costos. Pero tenía algunas normas de transición para el primero y el segundo de los ejercicios y además tenía un costo. Entonces prácticamente nadie utilizó esa vía del revalúo y entonces traducido sería que el legislador nos dice, y bueno, usted pudo revaluarlos y no quiso. Entonces esos bienes de usos viejos que van a seguir históricos a todos los efectos, y también los tengo que detraer acá, pero es culpa suya que no usó la vía del revalúo. En cambio, los nuevos se cubren con la amortización actualizada y con el costo actualizado en caso de ventas. Ese es el ejemplo más típico, pero hay otros. Y dentro de los otros, voy a anticipar, y creo que ustedes lo van a comprender, también voy a tomar como no computable la seña que congelaba el precio total del bien de uso. Porque para la ley es como si fuera un bien de uso, ya se lo considera como un bien de uso y por lo tanto van a ver que tiene el mismo tratamiento. Una vez que detraemos los no computables, quiere decir que quedan los computables. En cambio, el pasivo computable se arma, o sea, se suma, se analiza uno por uno de los pasivos que tenemos entre manos y decimos, bueno, estos pasivos que ganan por inflación son los computables. Y los más típicos son los proveedores, todos, sean en moneda nacional, sean en moneda extranjera, sean con cláusula de ajuste, todos están detenidos al inicio, todos, y todos me hacen ganar por inflación. Los sueldos y las cargas sociales están detenidas al inicio, ganan por inflación. Todas las deudas tributarias que tengo al inicio ganan por inflación. Son los conceptos más típicos a considerar como pasivos computables.
La diferencia llega a un capital expuesto. Activos computables menos pasivos computables, capital expuesto al inicio, o mejor dicho, al cierre del ejercicio anterior. Eso está dicho en el 106C, así como los pasivos están en el 106B. A ese capital expuesto, ¿qué le voy a aplicar? El coeficiente que mide la inflación de punta a punta, que ya había explicado cómo se obtiene. Eso también está dicho en el 106C. Una vez que tengo ya la actualización, ese es el ajuste por inflación estático, que obtengo capital expuesto por el coeficiente de inflación directamente, por 0,53, ya me da el ajuste estático, que cuando el activo es mayor que el pasivo, el ajuste es negativo, perdí por inflación, y al revés, cuando el pasivo es mayor que el activo, ese ajuste es positivo, gané por inflación. Y se completa con el dinámico. No me está saliendo, teóricamente, cuando yo hago esto tendría que salir. Esto suele pasar también, a veces la pantalla queda quieta y no me lleve el apunte por más que le doy órdenes. Espérenme un segundo. ¿Qué hacemos en este caso? Lo mismo que les recomiendo cuando no se conectan. Lo dejo de compartir y lo vuelvo a compartir. Vamos a ver si ahora... China y Cintia quería preguntar algo aparentemente. Ahí está el Excel. Sí, como yo no puedo ir leyendo a la vez el WhatsApp, me dice Armando que él está contestando, porque como yo tengo la pantalla, no puedo ir leyendo a la vez. ¿Ahora ven la pantalla de nuevo? Se volvió Sí. para lo del ajuste por inflación. Sí, donde Eh, estábamos. Que me faltaba explicar el dinámico. Yo tengo que correr unas pantallitas que me salen acá está. para poder ver. Habíamos quedado en el estático. Más o menos los ajustes dinámicos. Ya directamente incorporamos el ajuste. El ajuste más típico positivo, el más típico de los positivos, es cuando, ¿se acuerdan que decíamos tenía dinero en efectivo al inicio? Si lo mantengo al final, pierdo, todo el año pierdo por inflación. Pero si, por ejemplo, ese dinero que tenía el efectivo, en medio del año que estoy liquidando, lo transformo, por ejemplo, en un bien de uso, entonces en ese mismo momento el bien de uso se va a cubrir solito. Entonces ese bien de uso va a generar un ajuste positivo entre que lo compro y el cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque el dinero que utilicé para comprarlo ya tuvo la cobertura en el estático por el punta a punta. En el ejemplo yo había dado 100 pesos de monto, los 100 pesos se cubren por el estático, por el punta a punta. Supongamos que en la mitad del año los 100 pesos los utilizo para comprar un bien de uso. El bien de uso en ese mismo momento pasa a ser un bien que se cubre solo, pero yo ya le di la cobertura punta a punta. Entonces el ajuste por inflación dinámico positivo me va a hacer corregir lo que ya tomé en el estático. ¿Cómo lo corrijo? Con un ajuste positivo desde que lo adquiero hasta el cierre del periodo. Y un ajuste típico negativo es, por ejemplo, cuando en este caso de la empresa unipersonal suele suceder, por ejemplo, le falta dinero, entonces echa mano a los alquileres, que son rentas de primera categoría y que no tienen ninguna cobertura por inflación. Entonces ese alquiler lo pone en la empresa unipersonal, supongamos un monto de 100 pesos también. En el mismo momento que lo pone, los 100 pesos empiezan a perder por inflación. Entonces requiere de un ajuste dinámico negativo entre la fecha que lo puso y el cierre del ejercicio. Esto está en el 106D, esos son los ejemplos más típicos. La suma algebraica entre lo que tuve de estático más menos el dinámico me lleva al ajuste total por inflación del ejercicio, el que llamamos integral, que puede ser positivo o negativo. Negativo me hizo perder por inflación, positivo gané por inflación. Y que para el periodo 2019, la ley, una ley que reformó
todo este mecanismo, que es la 27.541, vamos a ver que me obliga a tomarlo en sextos. Vamos a volver también sobre eso. Bien, y esto se complementa, como dijimos, con normas de evaluación que están o en el mismo título de ajuste por inflación o que están en otros tramos de la ley. Voy a dar los ejemplos más típicos. Para este sujeto, que el legislador pensó que este mecanismo le hace obtener un resultado grabado, despojado del efecto de la inflación, entonces, ¿qué dijo? Bueno, mire, como usted tiene la chance de incorporarme este ajuste en la determinación, que es un solo numerito que llevamos a la determinación, entonces, para usted, que es un sujeto de tercera que aplique el ajuste por inflación, hay normas de evaluación específicas. Por ejemplo, cuando usted en el pasivo, ¿sí?, debe dinero a su proveedor, los intereses devengados hasta el cierre, usted los va a tomar como deducibles, pero a su vez los va a contabilizar dentro del pasivo respectivo. O sea, el interés es deducible, y es como si hiciéramos un asiento, intereses en el debe a proveedores en el haber. Entonces, el interés va a ser deducible, pero el pasivo está incrementado por los intereses devengados y por lo tanto todo genera ganancia por inflación. Lo mismo con los activos. Por ejemplo, en los créditos, si los créditos están vencidos y el cliente no le pagó al contribuyente, los intereses hasta el cierre se deben devengar. Entonces es como si hiciéramos un asiento que dice créditos que se incrementan a intereses ganados, y esos intereses están grabados. Ahora, cuando yo voy a tomar el total del activo computable por créditos, es el monto nominal más los intereses corridos hasta el cierre. Y todo me va a hacer perder por inflación durante todo el periodo. Lo mismo para los con cláusula de ajuste y para los que están en moneda extranjera. Es el mismo concepto. Por eso es que las actualizaciones, las diferencias de cambio y los intereses en el sujeto de la tercera categoría, cuando son negativos se deducen y cuando son positivos se consideran como una ganancia grabada. He tratado de dar una explicación sencilla de esto, que no se me escapa, que es bastante complicado de aprender. Y si tomo normativas que están en el resto de la ley, ya usamos el de los bienes de uso para ejemplificar, voy a usar el otro que es típico para los sujetos que nosotros manejamos. ¿Dónde está la evaluación de los bienes de cambio? Está dentro del articulado de la tercera categoría, pero no en el título de ajuste por inflación. Ya lo habíamos mencionado en el día de ayer. Si no recuerdo mal, es el artículo 56 hoy. ¿Y qué dice esa norma? Dice, mire, los bienes de cambio usted me los va a evaluar con un valor cercano al cierre. Entonces quiere decir que cuando nosotros tomamos la existencia final con el valor cercano al cierre, estoy tomando seguramente un resultado por tenencia, que no es el objetivo de la ley, pero lo estoy tomando en la existencia final. Y ustedes saben que la existencia final juega en el mismo sentido de la utilidad bruta. Cuando mayor existencia final tengo, mayor ganancia grabada tengo. Entonces decimos, che, pero la ley me obliga a tomar un valor cercano al cierre. Estoy tomando ahí valores por tenencia. Muy bien, pero cuando practico el ajuste por inflación, la ley trata de corregirlo. ¿Y cómo corrige? La corrección viene dada por el título este que estamos abordando, que es el sexto. Y entonces dice, la existencia inicial que usted usa para componer el costo de la mercadería vendida, ¿cómo la utilizó al momento de componer el costo? Con el valor que quedó detenido el año anterior. Es lo que hicieron con Armando. Tomaron la existencia inicial al momento de componer el costo, que era la existencia final del año pasado. Sumamos las compras y restamos la existencia final a valores de cierre. Quiere decir que ahí tenemos valores heterogéneos. ¿Cómo trata de corregir el título sexto? Nos dice acá, en esto que estamos por hacer ahora,
La existencia inicial que usted en el costo de la mercadería vendida la tomó detenida el año pasado, acá va a ser un activo computable. No lo va a restar, lo va a tomar como activo computable. Entonces la existencia inicial se va a corregir por el punta a punta. Y ese es el mecanismo que, si bien es cierto, no es perfecto, sobre todo en el caso del agro, siguen quedando bastantes desajustes, pero por lo menos es la intención que tiene de corregir la situación. Espero que esto se haya comprendido. Voy a volver al ejercicio. Ténganme un poquito de paciencia. Busco entonces mi papel de trabajo. Espero que ahí se vea. ¿Se ve, Armando? Por favor, ¿me puedes decir? Sí, se ve. Muy bien. Se ve. Muy bien. Discúlpenme porque yo necesito correr algunos cuadritos que me salen propios de la transmisión. Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar. Esa mecánica que he transmitido, uno la puede utilizar de distintas maneras porque matemáticamente da lo mismo. Entonces, fíjense cuál es la propuesta que hacemos. Decimos, vamos a transcribir el estado de situación patrimonial, el de inicio y el de cierre. Subo un poquito. Lo único que hacemos acá es transcribir lo que ya habían leído con Armando a lo largo de todo el desarrollo de la tercera. E insistimos, tenemos que cuidarnos de que los datos que tomemos acá sean ya los valores impositivos. Entonces, teníamos efectivo en pesos, valores impositivos, al cierre del ejercicio anterior, 13.000, al cierre del presente ejercicio, 75.000. ¿Por qué encolumnamos los dos? Porque esta columna del 2018 es la que nos sirve ahora para el estático. Y ya dejemos armada la del 2019, que nos va a servir para el estático del próximo año. Vamos haciendo ya el papel de trabajo respectivo. Y así sugerimos que para el año siguiente tomen esta otra columna y entonces es más fácil ir haciendo el análisis año tras año. Aunque nuestro deseo sería que la inflación desaparezca y no tengamos necesidad de hacer este ajuste. Capaz que esto es un deseo utópico. ¿Qué teníamos además del efectivo en pesos? El efectivo en dólares. ¿Cómo lo tomo? Lo tomo con el valor impositivo, que recuerden que como este es un sujeto de la tercera categoría que practica el ajuste por inflación, los valores que tomamos para la moneda extranjera es con la cotización de cierre. ¿Por qué? Porque se acuerdan que es como que habíamos hecho un asiento que dice moneda extranjera en el debe, a diferencia de cambio positiva en el haber, grabada. Entonces ahora ese monto de la moneda extranjera valuada con la cotización de cierre es lo que forma parte del activo computable, como vamos a ver un poquito más adelante. Acá simplemente lo estamos transcribiendo. Esos 337.500 son el valor de los dólares con la cotización del cierre 31 de diciembre de 2018. Y vamos a ver que todo eso va a perder por el punta a punta. El banco lo mismo, no cabe ninguna duda que son valores que pierden, simplemente los tildamos. Los deudores por venta, lo mismo, tienen que estar con los intereses y las actualizaciones hasta el cierre del ejercicio anterior, y si fueran en moneda extranjera, con el tipo de cambio del cierre del ejercicio anterior detenido en esa foto, y van a perder por todo el año. La mercadería valuada de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias. La existencia inicial es el valor que se tomó en la declaración jurada del año anterior. Y ahora vamos a ver que va a perder por el punta a punta y eso vamos a tratar de dejar reflejado en el estático. Y estos 4.750.000 son un valor cercano al cierre de este cierre del 31/12 del 2019. Para el próximo año va a ser inicio y va a perder por el punta a punta. Pero el valor que tomamos es el valor de acuerdo al impuesto a las ganancias. Luego viene el saldo técnico de IVA.
que tiene algunas dificultades en cuanto a la interpretación, pero que yo resumo diciendo lo siguiente, lo teníamos al inicio. ¿Por qué tenemos un saldo técnico de IVA? Porque hemos tenido más compras que ventas, para decirlo rápidamente. Y esas compras, que es dinero invertido, platita, que le hemos pagado al proveedor, y hemos pagado tanto el neto como el IVA, esa platita yo ya la puse al 31 de diciembre del 2018. Y esa plata pierde, se llame como se llame, pierde por el punta a punta. Acá queda traducido en un saldo técnico de IVA, pero no me cabe ninguna duda que esos 98.000 pesos del 31 de diciembre ya no valen lo mismo al 1 de enero del año siguiente. O sea que no cabe ninguna duda, a mi modo de ver, de que es un bien que vamos a ver que va a perder por inflación. Acá simplemente estamos armando el detalle. Pero sobre el particular hubieron algunas diferencias de criterios sobre el saldo técnico, pero creo que mayoritariamente la doctrina hoy se inclina en decir que va a ser computable. Y lo mismo el saldo de libre disponibilidad, acá con más razón. ¿Por qué tengo saldo de libre disponibilidad? Porque me han exigido por encima de mi capacidad contributiva. Tengo retenciones, percepciones por encima de lo que me corresponde. No cabe ninguna duda que ese dinero que ha quedado detenido al 31 de diciembre del 2018, al primer segundo del año siguiente ya estaba perdiendo por inflación. Seguimos con el detalle. Aparecen los bienes de uso, siempre por el valor de origen, se mantienen por el valor de origen. Allí están tanto el camión de transporte como el local comercial, y marco las estanterías y los equipos de computación. Se mantienen a valor histórico porque esa es la norma que nos manda la resolución esa vieja de la AFIP, ¿sí? Y el juego de lo que sería el valor residual en cuanto a la amortización ya va restando, obviamente, la determinación de la ganancia, entonces queda bien expuesto cuando vamos a hacer el cuadro de variaciones patrimoniales. Y a su vez, la actualización, cuando corresponde, ya la hicimos jugar en el cuadro de justificaciones. Así que eso queda perfectamente cuadrado en la forma que está planteado por las normas. Pero dijimos que estos bienes sean los nuevos que permiten la actualización en la amortización, y sean los viejos que usaron el revalúo o que voluntariamente no lo usaron, son bienes que nosotros los tenemos dentro del activo, pero que vamos a ver un poquito más abajo, como la ley considera que se cubren solos, estos van a ser no computables. Por eso le hicimos un cuadradito acá especial para no olvidarnos. Lo mismo pasa con las estanterías, y también ya dejamos reflejado el renglón correspondiente a los equipos de computación, que si bien es cierto no va a tener ningún impacto esta compra, porque estamos viendo la foto del año pasado, sí va a tener impacto en el año próximo. Va a formar parte del ajuste estático del próximo año. Ya lo dejamos incorporado. Y el anticipo que congela precio lo tomamos, por supuesto, dentro del detalle de los activos, y como ven, lo estamos considerando dentro de este corralito de los bienes que se cubren solitos, porque para la ley es como si ya fuera un bien de uso. Al congelar precio, ya considera que el bien de uso existe ya desde el año pasado, y por lo tanto vamos a ver que es no computable. Acá simplemente hice el detalle, tengo el total del activo. Cuando vaya al ajuste voy a partir de este monto, que voy a tratar de ponerlo en otro color, de los 6.438.500. Acá lo único que hice es detallarlo. Y el pasivo también tienen que ser los impositivos, o sea, siempre los valores impositivos. Los proveedores, ya lo dije, con los intereses al cierre, porque si hubiera intereses estos son deducibles, vale lo mismo para los que tuvieran cláusulas de ajuste, y vale lo mismo para la moneda extranjera por las explicaciones que di. Las retenciones y percepciones practicadas son una deuda, está allí el detalle,
y también es un concepto que empieza a ganar por inflación, porque cuando le depositemos las retenciones al fisco, le vamos a depositar 20.000 pesos. Al vencimiento van a ser 20.000 pesos. El IVA a ingresar lo mismo, solo que no tengo en la fotografía del cierre del ejercicio anterior, dejo el dato para el año siguiente. Lo mismo con lo que debo de gas, luz y teléfono, lo mismo con lo que debo de alquiler, de sueldo, de contribuciones a pagar. Simplemente estoy armando el pasivo que vamos a ver. Todos estos ganan por inflación y por lo tanto van a ser computables. Ya vamos a ver cuáles podrían ser no computables, pero no quiero complicar ahora el ejemplo, porque en los casos que nosotros manejamos, la mayoría son computables. Después voy a dar un ejemplito un poquito más adelante. Tengo el total del pasivo y de lo que llamamos patrimonio o capital. El que voy a necesitar es el dato del pasivo, lo voy a marcar con el colorcito por separado, distinto, y ahora sí vamos a ir al estático. ¿Cómo dijimos que es el ajuste estático? Partiendo del artículo 106, con las explicaciones que ya di que están en el 107. Me dice, tome el total del activo impositivo al 31 de diciembre de 2018, valuado de acuerdo a las normas impositivas. Es lo que habíamos visto un poquito más arriba, son los 6.438.500. Y yo le agrego, si esto tuviera contabilidad, tomen los históricos. Y acá engancho con una pregunta que había quedado pendiente de una colega que preguntó mientras Armando desarrollaba la determinación de la tercera categoría, y dijo, ¿son valores históricos? Y la respuesta es sí, son valores históricos, porque el ajuste por inflación, van a ver, es un solo numerito que se introduce al final. Pero son valores históricos imperfectos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque las ventas están a valores históricos, el costo es esa mezcla que mencioné anteriormente, el gasto de luz, gas y teléfono es todo histórico, pero, por ejemplo, la amortización, si los bienes son nuevos, está actualizada. Por esta mezcla que hace conceptualmente la ley. Pero en principio son todos valores históricos, excepto donde puntualmente dijimos acá hay una actualización. Bien, partimos entonces de ese monto que habíamos obtenido. ¿Y qué vamos a detraer? Como dije anteriormente, el 106 me dice, detraiga lo no computable. ¿Y qué dijimos que son los no computables? Por ejemplo, los bienes de uso. Voy a saltar los dos primeros renglones para explicar con el camión, que no cabe ninguna duda que es un bien de uso, con la estantería, que no cabe ninguna duda que es un bien de uso, y como dije, el anticipo que congela precio, porque la ley ya lo trata como bien de uso. Detraigo estos porque se consideran como no computables. Y allí al costado están las normas y los incisos y los puntos correspondientes. Sáquelo. ¿Por qué lo saco? Porque se cubren solitos. ¿Cómo se cubren? Vuelvo a repetir, porque para determinar la ganancia ya tomaron la amortización actualizada. Entonces allí ya se está dando una corrección. Y para los viejos vale lo que dijimos. Joróbese si no usó el revalú. Bien. Ahora, ¿qué complicación tiene la ley? La complicación está con los bienes que se venden. El bien que se vende, ¿qué es? En este caso, el inmueble, ¿se acuerdan? Es un bien de uso, entonces lo saquemos primero. Si es un bien de uso, lo voy a sacar, porque es no computable. Muy bien, pero el bien se vendió en el transcurso del periodo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la suposición que hace la ley? La ley dice, este bien que estaba al inicio y que se supone que tiene su propia cobertura a los fines de la determinación, se vendió a mitad de año. Y la suposición de la ley es que se transformó en plata. Y entonces la platita empezó a perder por inflación. Entonces, ¿cómo hace la corrección? Que, insisto, nunca es perfecta, pero la suposición que hace es, mire,
como usted lo vendió, y eso significa que pierde por inflación, entonces vamos a corregir de la siguiente